afortunado y feliz, dice, que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. O sea, esos somos los hijos del Señor, personas felices, que gozamos de esa felicidad que es concedida plenamente por Él. Dice también que está pendiente de su pueblo. O sea que Él, así como nos ha escogido, como hemos sido su pueblo escogido, está muy pendiente de cada uno de nosotros. Y está pendiente de las obras que cada uno de nosotros hace. O sea que nuestro caminar, como cada domingo lo recalcamos aquí en el púlpito, es que podamos caminar para edificación del Señor. Para que siempre, como lo decimos también, seamos las personas diferentes, seamos distintos, que nos vean y digan, en realidad sí, porque como caminamos para el Señor somos señalados y somos juzgados. Somos esa otra persona del mundo. La otra persona del mundo ni siquiera tiene nada que ver con Él, pero las personas que caminamos con Dios somos miradas con lupa. Y entonces cuando somos mirados de esta manera, también nosotros, instruyéndonos en la palabra, le pido perdón a Dios que en primera persona yo no leo lo suficiente como debería de hacerlo, porque como nos recordaban en el día viernes del estudio de nuestro pastor Dani, tenemos que leer tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pero que podamos leer este manual de instrucciones que el Señor nos ha dejado a nosotros. Entonces, llenando nuestro corazón de la palabra podemos caminar en verdad. O sea, ver que nos ha dejado su palabra y que su palabra nos va a llevar por un buen camino. Amén. Entonces, queridos hermanos, esta mañana estamos en las mejores manos. Vamos a darle las gracias por poder estar aquí y vamos a orar. Soberano Dios, soberano Padre, he aquí a tu pueblo, Señor, que podamos decirle en esta mañana, henme aquí, soy tu hijo, Señor. Haz de mí lo que quieras que yo haga de ti, Señor. Que yo pueda caminar, Señor, y en este caminar poder edificar a las personas que me rodean, a mis hermanos, a mis familiares, a mis amigos, que me vean como esa persona diferente que soy. Porque camino para ti, a un Dios vivo, a un Dios que vino a servir. Entonces nosotros como sus hijos estamos asignados, hechos, diseñados para servir. Como dice nuestro pastor José Mario, una iglesia que no sirve para nada. Entonces, Señor, te presento a este pequeño remanente, Señor, de Valmor, de los que están en casa, Señor. Y te damos la gloria y la honra de poder estar aquí, Señor. Presentamos a nuestro pastor Mati, Señor, y te damos gracias por su vida. Gracias por su empeño, Señor, y por el estudio de la palabra. Te presentamos este mensaje que a través de él traes para cada uno de nosotros, porque tu palabra es la misma, pero a cada uno de nosotros trae un mensaje diferente. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por estar acá, Señor, y por poder estar en las mejores manos que eres tu Padre Santo. Gracias, Señor, porque sabemos que eres un Dios 3 veces santo y te has fijado en nosotros, que somos tan pocos, Señor. Pero lo que tú has comenzado con nosotros, lo vas a terminar y lo vas a perfeccionar, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Buenos días. Hoy vamos a buscar dos textos, uno en Hebreos 1:1 y otro en Lucas 9:28. Si los pueden tener así a mano. Así yo los puedo leer y ya está.
Hebreos 1:1 y Lucas 9 a partir del 28. ¿Tienen? Gracias, Alfredo. Dice Hebreos 1:1, a mí es un pasaje que me gusta mucho. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Repetimos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y Lucas 9:28 comienza un relato que vamos a seguir hoy. Nos vamos a centrar en la vida de Pedro, pero simplemente para encontrar en él un ejemplo, ¿no? Una enseñanza. Dice, este pasaje nos habla del monte de la transfiguración. Dice, aconteció como 8 días después de esta palabra, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, 3 cubiertas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vi una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Carlito nos compartía un pasaje y la condición que pone el Señor para bendecirnos es escuchar. Si oyereis, ¿no? Y dice, bueno, qué fácil, ¿no? Qué fácil, es cuestión de oír nomás. Pero cuando realmente escuchamos al Señor, pasan cosas en nosotros. No es un oír inactivo, sino que el Señor, por medio de su palabra, produce cosas en nosotros. Por eso simplemente Él habla de oír. Porque cuando oímos al Señor, no nos quedamos indiferentes. Y Él no tiene que decir ninguna cosa más. Porque cuando le oímos, es evidente que Él ha hablado, ¿no? En nuestras vidas. Yo quería hablarles de esto porque siempre está como esa imagen del hombre queriendo escuchar a Dios, ¿no? Es que, ¿cómo es que Dios habla? Es que Dios a mí no me habla, es que yo quiero escuchar a Dios, pero Dios... Y parece que siempre es el hombre buscando escuchar y como un Dios mudo, ¿no? Como un Dios que está escondido y no se quiere comunicar con el hombre. Pero esto no es verdad.
Primeramente porque Jesucristo es el verbo, es la palabra. Porque Dios siempre habla, si no, no tendríamos la palabra de Dios en medio de nosotros. El problema no es que Dios no hable, Él está dispuesto a hablar, Él lo hace, dice, hemos leído de muchas maneras, muchas veces, muchísimas veces, por los profetas, y nosotros en nuestra propia vida lo podemos decir así. El Señor nos ha hablado muchas veces, de muchas maneras. Y hoy vamos a ver quizás cómo nos podemos dar cuenta, o en dónde está la evidencia de esto, ¿no? Pero no es el hombre queriendo escuchar a Dios, ¿no? Como esa persona inocente, claro, es que no le escucho. Y por eso, pues, no sé lo que tengo que hacer. La Biblia no dice esto. Dice que el Señor habla, que el Señor se comunica con su creación. Es más, la Biblia nos dice que lo hace por medio de su propia creación. Cuando nosotros la vemos, lo que hacemos muy pocas veces, estamos en medio de este mundo preocupados por un montón de tonterías que no tienen ningún sentido y no nos damos cuenta de las maravillas que nos rodean. Ni siquiera nos preguntamos dónde puede ser su origen, qué sentido tiene para nosotros, ¿no? Están como ahí, pues tiradas ahí y bueno, están ahí, pero lo importante es nuestro universo. Eso no tiene importancia. Pero incluso por medio de las cosas creadas, Dios nos habla. Incluso por medio de su creación, de los animales, podemos aprender. Muchísimas personas aprendieron viendo el comportamiento de los animales. Yo recuerdo a ese doctor que aprendió o sacó de allí la operación de cataratas, ¿no? Cuando vio al pulpo cogido a un cristal. El Señor siempre habla. No es un Dios mudo. Porque Él es la palabra. Porque Él es el verbo. Lo que pasa que no está en la naturaleza, no está esta capacidad en la naturaleza del hombre de escuchar. Este es el problema. El problema no es que Dios no habla. El problema es que nosotros tenemos los oídos tapados. No queremos escuchar y aunque tenemos oídos, no oímos. Pero eso es un problema nuestro. No es un problema de Dios. No está en la naturaleza del hombre la capacidad de escuchar. ¿Y saben por qué no está en nosotros la capacidad de escuchar? Porque para nosotros es más importante lo que tenemos que decir. Es más importante nuestra opinión, es más importante nuestra verdad que la verdad de Dios para nosotros. Este es el problema. Este es el problema tuyo y este es mi problema. Nuestra propia opinión, nuestro propio parecer, nuestro propio pensamiento. Aquello que nos da tanto disfrute, ¿no? Cuando encontramos tanto placer en nuestro ego, cuando nos dice, qué bien que has hecho esto, y nos da como una cosilla, ¿no? Dentro de decir, qué importante soy. Y nos enojamos cuando no hablan de nosotros, nos ponemos mal cuando esa persona que queremos no piensa en nosotros, no nos demuestra de alguna manera. Somos el ombligo del mundo, ¿no? Y cuando ese ombligo no tiene la atención de su entorno, se pone mal. Y cuando tienes la atención del entorno, es como que nos da satisfacción, ¿no? Nos da placer. Nos da, pues nos hincha, ¿no? Que se hable de nosotros, que se piense de nosotros. Nos hincha el tener la respuesta correcta, ¿no? El sacarnos el 10 en ese examen. Es algo que está en el corazón del ser humano y nos da satisfacción, como dice Cata, entre comillas, ¿no? Pero es el mayor problema del ser humano. Esto que nos da satisfacción momentánea es lo que produce la mayor tristeza y la mayor destrucción en el ser humano. El ego. La incapacidad de poder escuchar. Hay una barrera tremenda, invisible delante de nuestros ojos. Y que para nosotros es como que, ¿de qué me estás hablando? Pero es tan real, tan palpable en nuestra vida, pero tan invisible para nosotros. Dice Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión.
pero Jehová pesa los espíritus. Jehová manifiesta las motivaciones. Pero el problema está aquí en esta primera parte. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Qué verdad nos está diciendo esta? Que yo nunca me voy a ver mal. Yo nunca me voy a ver mal. Es más, mis equivocaciones siempre van a ser como que, bueno, fue sin querer queriendo, ¿no? Fue sin querer. Pero cuando veo la del otro, ¿cómo puede ser que Pedro sea tan cabezón, no? Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. ¿Qué problema? ¿Qué ceguera tan grande? ¿Qué barrera tan grande para la verdad hay en el corazón del ser humano? ¿Qué incapacidad tan grande? Que cuando nos evaluamos, la evaluación siempre es, como decía mi abuela, excelente 10, felicitado. O sea, un 11,5, no vamos a poner 11 porque 11,5, excelente 10, felicitado. ¿Qué problema tan grande? ¿Qué atadura tan grande tiene el ser humano? ¿Qué irrealidad tan grande lo posee, lo gobierna, lo esclaviza? Él se esclaviza a sí mismo. Qué tremendo que es. Y cuán hermosa es la verdad de Dios, que es liberadora. Y cuán pocas veces la queremos escuchar. La opinión de Pedro. El primer punto. Pedro estaba convencido de lo que él iba a decir era bueno, lo dice la palabra. Bueno es para nosotros estar aquí, hacer 3 enramadas. Él estaba convencido de que la idea que tenía era perfecta. Hasta quizás pensaba que era espiritual, hasta quizás pensaba que Jesús le iba a decir, Pedro, qué tremenda idea has tenido, ¿no? Pero la palabra dice que no sabía lo que decía. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Me preguntaba yo, Señor. ¿Cómo puede ser que estemos tan seguros de que algo es bueno y sin embargo no saber lo que estamos diciendo? ¡Qué peligro!, ¿no? ¡Qué peligro que es el corazón del ser humano! Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El Señor lo conoce. La opinión de Pedro. ¿Cómo alguien nos va a decir que estamos equivocados si nosotros mismos pensamos que estamos en lo cierto? ¿Quién se va a atrever a derrocar a este gobernante, ¿no?, que gobierna nuestra vida? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que tienes razón tú y que yo estoy equivocado? Esto no puede ser. Para mí lo que estoy haciendo es bueno. Pero sin embargo, no sabía lo que decía. El hombre por naturaleza pondrá primero su propia opinión antes que las de los demás. Es la naturaleza del ser humano. Primero lo que yo pienso. Y si lo que los demás me dicen pasa por ese filtro, pues ya veremos si lo tomo en cuenta. Pero está sometido a su propio ego, a su propia razón, a sus propios razonamientos, a sus propias conclusiones. Incluso cuando Dios habla. Por eso el Señor le dice a los discípulos, Dios, el Padre, dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Le está dando la salida y la solución a Pedro. Pero vamos a ver que él en este momento parece que no la entiende. Porque luego sigue hacia adelante, queriendo salirse con la suya. El respaldo para esta afirmación de la cual estamos hablando, de que la opinión del ser humano incluso
puede ser más fuerte que la verdad de Dios, la encontramos en la experiencia del propio Pedro. Y aunque uno se asombre, ¿cómo? A mí, si Dios me habla, yo le voy a hacer caso. No es así. ¿Hay alguien que gobierna tu pensamiento y tu corazón, que eres tú? Que primeramente le tiene que dar paso a esa verdad. Y inevitablemente muchas veces no lo hacemos. Miren, acompáñenme a Mateo 26:30. Vamos a ir avanzando poquito a poco. Y espero que lo que compartamos hoy, por lo menos, nos pueda ayudar a entender quiénes somos. Después el Señor nos ayuda a poder poner en práctica esta verdad, ¿no? Pero primero nuestros ojos tienen que ser abiertos. Dice Mateo 26:30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Y saben la razón que dice el Señor? No dice porque yo lo digo, que lo podría decir. Dice porque escrito está. Fíjense que el fundamento de lo que Él está diciendo es la palabra. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo. O sea, esto se va a cumplir. Que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y por supuesto, y todos los discípulos dijeron lo mismo, porque nadie va a ser menos, ¿no? Nadie va a ser menos. Si Pedro va, pues yo también, no vaya a ser que... Esta imagen que vemos aquí en Pedro y que nosotros podemos decir, Pedro, representa el corazón del ser humano frente a la palabra de Dios. Aquella que fue escrita, escrito está, y aquella que está saliendo de la misma boca de Dios, en este mismo momento. Aquella que no es la que habla Matías, aquella que el Espíritu Santo está aplicando en este momento a nuestros corazones. Esto es lo que representa este momento de Pedro con el Señor. Y es tremendo. Y no lo podemos tomar como un chiste. Yo soy como Pedro, soy muy cabezón. Es la tremenda condición del ser humano frente a la verdad de Dios. La tremenda ceguera del ser humano frente a la verdad de Dios. La tremenda incapacidad del ser humano frente a la verdad que produce vida. Su propia opinión. Es más fuerte lo que Pedro piensa de sí mismo que lo que Dios puede decir de él. Y si somos sinceros en esta mañana, hasta podríamos decir, es que yo estoy escuchando esto y estoy pensando en otra persona. ¿Por qué hacemos eso? Porque no somos capaces de pensar que nosotros somos esa persona. Natán le tuvo que explicar una historia a David después de la que David se había mandado. Le tuvo que explicar una historia para que David se pueda ver. Y le tuvo que decir, este eres tú. Y David en ese mismo momento se arrepintió. Fue libre de él mismo. Fue libre de su propio ego, del propio gobierno de sus pensamientos y de sus opiniones. No es tan fácil escuchar a Dios. Y si nosotros decimos que nos resulta tan fácil, es porque justamente se está cumpliendo esta palabra en nosotros. Nuestra opinión de nosotros mismos
es mejor que lo que Dios tiene que decir de nosotros. Pedro puede dudar de lo que Dios le está diciendo, pero él no va a dudar de él. No duda ni un segundo de él. Pero duda del Señor. De ese Señor que él había confesado hace poquito, de que era el Cristo, de que era Dios, de que era el Hijo de Dios. Y duda de él, duda de su palabra, pero no duda de sus pensamientos. Qué fuerte que es esto. Qué tremenda esclavitud tenemos en nuestros pensamientos. Qué tremenda esclavitud tenemos en nuestros corazones. ¿Y saben lo que es lo peor? Que no somos conscientes de esto. Es tan normal para nosotros ser guiados por Matías, ¿no? Que claro, que confrontarme con el que me miro al espejo es antinatural para mí. ¿Me vas a decir que yo le tengo que hacer caso a otra persona y no me voy a hacer caso a mí mismo? Incluso la palabra que recibo, la paso por mi propia opinión. Y la voy a recibir si pasa el examen de mi propia opinión. Pero esto es una esclavitud. El ser humano está acostumbrado a sentirse seguro con sus propios pensamientos, con sus propios sentimientos. Y ponerse en manos de Dios es un riesgo tremendo para él. Porque para él su propia seguridad es lo que él piensa. Ponerse en manos de Dios, que muchas veces es ponerse en manos de sus hermanos, es un riesgo tremendo para él. Porque esto es por fe. Él está acostumbrado a lo que puede tocar, a lo que puede palpar. ¿Y qué es? Su propio ser, su propia carne. Pero caminar en la palabra es caminar por fe. Y eso para nosotros es un riesgo tremendo, Carlos. Porque tú, ¿cómo vas a ir en pos de algo que tú no ves? ¿Tú cómo te vas a creer una verdad que no ves? Pero esto es lo que estamos llamados. Claro, nosotros pensamos que la fe solamente la podemos utilizar en un negocio, en la casa, ¿no? En un coche, bueno, hay que ver lo que no se ve. Pero verdaderamente el desafío de la fe está en ver lo que no vemos en nosotros mismos. Y poder creer a Dios lo que dice, tanto negativamente como positivamente. ¿Por qué el hombre se condena? Porque no le cree a Dios. No cree que Dios le ha perdonado. ¿Y cuál es la opinión más fuerte? Mi opinión. Yo opino que me tengo que castigar, que autocastigar y que así puedo demostrar que no soy tan malo. Pero no es lo que Dios dice. Y encima en eso encontramos satisfacción y placer, nos sentimos víctimas, ¿no? Pero no lo somos. Caminar por fe es caminar viendo algo que no vemos de nosotros. Y esto es un desafío tremendo para nuestra mente esclavizada. La opinión de Pedro. El segundo punto es la realidad de Pedro. Volvemos a repetir que no es el hombre quien se esfuerza por escuchar a Dios, sino que Dios quien se esfuerza por hablarnos. De tal manera se esfuerza el Señor, Paco, por hablarnos, que siempre que nos habla, nos deja evidencia de su palabra. Cuando el Señor le dijo, Pedro, tú me vas a negar. Y Pedro no quiso escuchar al Señor. El Señor, ¿saben cómo le demostró a Pedro que eso era la verdad? Le dejó una evidencia palpable. Le dejó una marca que él no podía evitar. Una marca a fuego. Como Isaías, ¿se acuerdan? Con ese carbón. Así trató con Pedro. Dios siempre nos da evidencia de su verdad. El tema es si nosotros queremos reconocer esa evidencia o seguimos sentados en el trono. Mateo 26, 69. Después de que Jesús le dice, Pedro, tú me vas a negar. Y él dice, Señor, incapaz soy de hacer esto.
Vemos la evidencia de esta palabra, porque el Señor siempre nos da evidencia de su palabra, porque Él es la verdad. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó la primera vez, delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, no la misma, y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, fíjense que son 3 situaciones diferentes. 3 personas diferentes. Dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubres. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que son eternas, que permanecen para siempre. Se acordó. Y esto muestra de la fidelidad del Señor. Lo que no entiendes hoy lo entenderás más adelante. ¿Cuál es tu función? Guárdala en tu corazón, recíbela, como hacía María. Dice que ella no dejaba caer ninguna palabra a tierra. Qué admirable que es esto, ¿no? No entendía por qué Jesús, siendo pequeño, se había perdido, estaba en el templo. No entendía. Pero no porque no entendía, dijo, ¡pah! A la buchaca, al corazón. Y luego entendió. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. El Señor le dio una evidencia de que su palabra es verdad. Porque Jesús no nos da una opinión. El Señor no habla por hablar. Él cuando dice algo es algo cierto y verdadero. Porque lo que Él habla no lo habla de Él mismo. Lo habla porque lo ha escuchado. Lo que a nosotros nos cuesta hacer. No era una situación casual la de Pedro, sino el cumplimiento de lo que Jesús le había dicho sobre Él mismo. Y este no era el castigo de Pedro, esta era la liberación de Pedro. Porque el castigo de Pedro no era que él había negado al Señor, como nosotros muchas. Qué tremendo lo que Pedro ha hecho. El castigo de Pedro era la actitud anterior. Que el Señor le dio una palabra y que le rebotó a él como una pared de acero. Esa era la peor condición de Pedro. La caída de Pedro, el llorar, simplemente era la puerta que estaba abriendo la espada del Señor, que es la verdad. Y que nos parte al medio, que separa nuestra opinión, que separa nuestra forma de vernos y la luz que trae su palabra. Separa la mezcla, separa la esclavitud, rompe y discierne las intenciones del corazón. ¿Y por qué las discierne? ¿Porque Él no las sabía? No, porque nosotros no las sabíamos. El Señor no nos prueba para Él saber quiénes somos nosotros. Él ya lo sabe. El Señor nos prueba para que nosotros podamos aceptar quiénes somos. Y esto es una liberación para nosotros. Cuando somos cabezones y no queremos oír. Qué tremendo este momento para Pedro, qué doloroso, qué humillante, qué vergonzoso, pero qué liberador.
Porque él pudo tener evidencia de que lo que Dios le estaba diciendo era verdad. Y fue un paso más para desconfiar de él mismo. Porque esto es algo muy difícil para nosotros. Desconfiar de nosotros mismos. Desconfiar de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias actitudes, desconfiar de nuestras propias reacciones, de nuestras propias buenas intenciones, ponerlas a prueba. Lo que la palabra dice, examinarnos a nosotros mismos. Qué difícil nos es. Y por eso, separados de Dios, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Pedro no tenía ni vida, ni tenía paz. Vida no me refiero a la vida espiritual, porque él había nacido de nuevo. Pero hablo de esa vida, ¿no? De ese gozo, de ese descanso, de esa paz, que quizás hace mucho tiempo que no comprobamos. Porque lo que trae el ego, lo que trae el gobierno del yo en el ser humano es dolor, sufrimiento y falta de paz. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, que es la palabra, es vida y paz. ¿Por qué esto es así? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Nunca la opinión de Pedro se iba a sujetar al Señor. Nunca él, en su fortaleza, en su capacidad, en lo que él opinaba, se iba a someter a Dios, porque no puede. Porque no puede. Porque si gobierna Dios, tiene que dejar de gobernar Pedro, y no es posible para la carne. ¿Por qué no es posible? Porque esto es la maldición del pecado en Edén. ¿Quieres ser igual que Dios? Pues ahí tienes, sé Dios. ¿Quieres ser Dios? Sé Dios de tu vida. Y vas a ver qué tremendo castigo es para ti ser el Dios de tu vida. Esta es la aflicción del pecado, la consecuencia de las decisiones del ser humano sobre él mismo. ¿Quieres gobernar tu vida? Toma. Gobiérnala. Y vas a ver qué aflicción produce en tu vida. ¿Quieres ser como Dios? Ahí tienes. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nunca me voy a sujetar a Dios si mi punto de partida es la opinión que yo tengo de mí mismo. El ser humano quiere ser el origen de su verdad. Por eso hay tantas discusiones, ¿no? Por eso calvinistas, arminianos, por eso tantas denominaciones, porque ellos quieren ser y nosotros queremos ser el origen de nuestra verdad. Yo tengo la verdad. Y te la voy a meter por el oído, por donde te pueda caber, porque tú tienes que reconocer mi verdad, no la verdad de Dios, mi verdad. El ser humano quiere ser el origen de la verdad. Por eso, ¿no les pasa que muchas veces nos hablan, nos dice algo y ya estamos con la respuesta en la boca? Porque no podemos aceptar que la verdad o la posibilidad de una verdad venga de otra persona. La tengo que decir yo. Tengo que demostrar que yo tengo la verdad, que el Señor me ha revelado algo, que yo tengo una gracia, que yo tengo... Y esta es la lucha incluso de cuando una persona viene a compartir la palabra, dice MacArthur, ¿no? Lo dice la palabra del Señor, pero él trae este ejemplo. Cuando yo, dice MacArthur, vengo a compartir la verdad, muchas veces tengo que reconocer que tengo esta lucha, ¿no? De que Dios me use, pero también de que mi yo quiere sacar la mano y decir, mira qué original que soy, qué gracioso, qué chistoso, ¿no? Porque está esta lucha en el corazón del ser humano y la palabra dice que es para que no hagamos lo que queramos. Hay esta lucha entre la carne y el espíritu para que no hagamos lo que se nos dé la gana, sino para que reconozcamos o nos sometemos a Dios o nos sometemos al Dios que somos nosotros.
el cual trae mucho dolor sobre nuestra vida. Aunque es una caída muy dolorosa la de Pedro, yo creo que es el trato que Dios tiene sobre la vida de todos sus hijos. Porque el Señor vino a ser nuestro Señor, pero primero tiene que derrocar a nuestro propio Señor, que somos nosotros. Y la única manera de derrocar, el único camino que hay para derrocar ese tremendo Dios que somos nosotros, es la cruz. Y por eso el Señor nos dice que para tomar la cruz, nos tenemos que negar a nosotros mismos. No es algo fácil. Y a veces el Señor tiene que utilizar herramientas para que nosotros podamos reconocer que no somos fiables. Que el único fiable es Él. Y que nosotros somos autodestructivos. Que el gobierno del ser humano sobre sí mismo es autodestructivo. Porque no estamos hechos para gobernarnos a nosotros. Sino para que Dios nos gobierne. En Él está la vida. Y Él es la luz de los hombres. El ser humano no está hecho para gobernarse. Tiene que estar esta luz que es Dios. En su corazón, en sus pensamientos, es un propósito. La conclusión de Pedro, el Padre ya se lo había advertido en el monte de la transfiguración. Cuando Pedro quiso poner su sensación y sus opiniones por delante, el Señor le dijo, este es mi Hijo amado. A Él oíd. Podemos ver que la aflicción por la cual nos hace pasar el Señor, o hace pasar el Señor a Pedro, lo libra de la esclavitud que Él ejercía sobre Él mismo. Era preso del mismo y no podía escuchar al Señor. Así pasó con Pablo, así pasó con David. David cuando cae, no estoy diciendo que pequemos, pero cuando cae, dice una cosa tremenda, no sé si me la apunté. Dice que él ha caído para que Dios sea reconocido en su palabra y justo en sus juicios. Qué tremendo, ¿no? Dice que él se ha equivocado y que su equivocación le ha servido para poder reconocer que la justicia está en Dios y que la verdad está en su palabra. Y claro que nadie quiere pasar por donde pasó David, pero su accionar y su ego lo llevó hasta allí. Después es un ejemplo de arrepentimiento para cada uno de nosotros y de reconocimiento de su sinceridad delante de Dios. Yo te daría un sacrificio, Señor, pero tú no lo quieres. O sea, incluso él le dice al Señor, intentaría arreglar lo que he hecho, pero el sacrificio que me estás pidiendo es que yo me humille. Es tan verdadera y tan certera el arrepentimiento de David que solamente puede venir del Señor. Y son necesarios estos momentos en nuestra vida para que no sigamos siendo esclavos de nuestro propio yo, destructivo para el ser humano. Dice Juan capítulo 21, versículo 15, y qué diferente, yo siempre veo qué diferente es el amor de Dios en estas cosas y qué destructivo es el amor del ser humano. Incluso el amor de la madre, ¿no? Decía un cantante, nadie se atreva a tocar a mi vieja, a mi madre, ¿no? El amor de la madre, el amor del padre natural, hablo yo, nunca tiene nada que ver con el amor de Dios. Y es tan destructivo como sus buenas intenciones. Sí, no está envuelto y tratado por el amor de Dios. Dice Juan 21:15, cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Tengo una respuesta y papá.
Y el Señor parece incisivo, ¿no? Como que la herida se estaba cerrando y él ¡buah! Viene con un bisturí y dice, Señor, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Me estás recordando mis pecados? Si no estaban en el fondo del mar. No, Pedro, te falta este pequeño empujón todavía. ¿Me amas más que esto, como decías tú? Le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Porque el Señor lo sabe. Él le dijo, demuéstramelo, apacienta mis corderos. Y no podemos apacentar si no tenemos paz. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Esta es la conclusión de Pedro. Esto es donde Pedro tenía que llegar. Porque él rechazaba esta verdad. Jesús le decía, Pedro, tú eres este. Y él decía, no puede ser, este no soy yo. Porque yo no me veo así. Y al final, después de este tremendo trato y de esta tremenda caída, y después de esta restauración del Señor, que no pasa nada, Pedro, sino entrando directamente al corazón de Pedro y quitando hasta lo más finito de la seguridad que todavía le quedaba a Pedro. Recuerdo que hay un versículo que dice que el Señor destroza hasta lo más ínfimo del ser humano, ¿no? No porque nos quiera destruir, sino porque ese es nuestro enemigo. Y Pedro llega a esta conclusión, Señor, tú lo sabes todo. Y es la misma conclusión a la que llega David. Y es la misma conclusión a la que lleva Job. ¿Lo recordáis? El Señor le dice, ¿quién era el que entorpece el consejo con esta vana sabiduría, con estas respuestas hechas que salen de un corazón autosuficiente? Porque Job hacía muchas cosas bien, pero evidentemente el Señor lo fue a tratar porque no era perfecto. Y no es con Job con quien nos tenemos que medir. Es con el Señor, con quien Job no es el origen de la bondad, aunque nosotros veamos que él hacía sacrificio, tenía que ser tratado. ¿Quién es el que entorpece el consejo con vana sabiduría? Y Job dice, yo, Señor. Yo soy el tropiezo para mi propia salvación. Y le dice lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Ahora haré una cosa, Señor. Habla tú, que yo voy a callar. Dice un pastor, y lo comparto porque me parece sencillo de entender, no porque sea más importante que la palabra de Dios. Dios no puede bendecir plenamente a nadie hasta que primero lo haya vencido. Dios no puede bendecir plenamente a nadie hasta que primero lo haya vencido. Como podemos ver a Saulo, ¿no? Pero estos somos cada uno de nosotros. Y este es el proceso que el Señor está llevando a cada una de nuestras vidas. Por eso dice, ¿por qué te asombras de esta tribulación como si una cosa extraña te viniera? Es una bendición pasar por este tiempo, aunque al principio sea un tiempo doloroso. Pero Pablo lo decía porque él lo había comprobado, aunque soy débil, el poder de Dios se manifiesta en mí cuando lo soy.
Por eso me gloriaré más en la debilidad que en la fortaleza. ¿Por qué? Porque él era un orgulloso. Y eso lo hacía sufrir. Porque lo hacía pecar. No podemos estar contentos con aquello que no nos deja escuchar a Dios. No podemos estar contentos con nosotros mismos. Ahora, es un camino, es un proceso, por supuesto. No es que lo he alcanzado, dice Pablo, pero sigo. ¿Y cómo comienza? ¿Cómo? Escuchando, perseverando. Aunque tú no te veas en esa realidad, sigue adelante. Sé obediente. Destrona tu opinión y pon la opinión de Dios en primer lugar. Saca ese Dios que eres tú que está gobernando tu corazón y tus pensamientos y pon al Señor en primer lugar. Nuestro deseo de escuchar a Dios no va a ser totalmente sincero si primeramente no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Queda demostrado que nuestra verdad, aunque estemos seguros, es relativa y que donde tenemos que poner nuestra confianza y nuestro andar no es en nosotros mismos, sino en una dependencia constante de la verdad de Dios, en la persona de Jesucristo. Dice este mismo pastor, hablando de esa frialdad, de esa falta de vida que a veces hay en nosotros. Lo que ocurre es grave que la frialdad del corazón. Hay algo que está oculto y que provoca esa frialdad. ¿Qué es ese algo? No es otra cosa que el velo de separación que conservamos en el corazón. Este velo impide que veamos el rostro de Dios. Y no es otro que el velo de nuestra naturaleza humana caída, que ha sido juzgada, crucificada y repudiada dentro de nosotros. Es el velo de la supervivencia de nuestro yo, que nunca hemos querido doblegar y que no hemos sometido a la crucifixión. Este velo sombrío nada tiene de misterioso, ni es difícil identificarlo. Basta que echemos una mirada a nuestro corazón para que lo veamos recocido y remendado y reinstalado, verdadero enemigo de nuestra vida y real impedimento de nuestro progreso espiritual. El yo. El ego, ese que no nos permite escuchar a Dios, aunque nosotros muchas veces le pedimos que nos hable. Necesitamos al Señor y necesitamos, como dice el Señor poniendo el ejemplo, ¿se acuerdan de esa casa que es construida sobre la arena y la otra sobre la roca? Qué sencilla que es este ejemplo, ¿no? Pero qué difícil que es para nosotros, para nuestra naturaleza hablo. Imposible, por eso necesitamos al Señor. Dice que el que es prudente y construye su casa sobre la roca es aquel que persevera en hacer la palabra de Dios. Y aquel que es un necio que construye sobre la arena es aquel que se olvida de lo que tiene que hacer. Perseverar en la palabra de Dios es tomar la cruz cada día y negarnos a nosotros mismos. Ver aquello que no se ve. Ver aquello que el Señor nos está diciendo que está en nosotros, pero que no se ve. Esta es la verdadera fe. No el coche, no la casa. Poder ver la verdad de Dios en nosotros. Y vamos a ver evidencia de esa verdad, como la vio Pedro. Y si no la queremos ver, también la vamos a ver. Porque vamos a recoger el fruto de nuestras decisiones, siempre, ¿no? Pero estamos aquí porque el Señor nos quiere ayudar. Y quizás hoy simplemente es un punto de partida para poder empezar a desconfiar un poco más de nosotros mismos.
y comenzar a luchar con este gobernante tan destructivo que tenemos en nosotros. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y que podamos ser obedientes con esa palabra que Jesús le daba a los discípulos en este momento de aflicción. Que les dice, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Que el Señor nos ayude